Buenas tardes, mi nombre es Marcelo Torres, lo recibo acá desde Mar del Plata. Hoy miércoles 26 de agosto, siendo las 4 de la tarde, les doy la bienvenida al Congreso de APRESID y les agradecemos por sumarse a la charla nombrada Cuidando la Salud Física del Suelo, a cargo de Karina Álvarez. Recordar que en el menú superior de la página principal hay una sección llamada Asistentes y podrán buscar a los oradores que estén registrados en el Congreso y chatear con ellos y a su vez solicitarles reuniones. No olviden pasar por el stand de APRESID, por el espacio de APRESID dentro del hall comercial, donde encontrarán entrevistas en vivo con especialistas, información sobre los programas de la institución y contenido exclusivo para asistentes. Para seguir todo lo que suceda en el Congreso en redes, no olviden usar el hashtag Congreso APRESID y de esta manera no nos perdemos nada. A continuación voy a presentar brevemente a Karina, que es un placer doble porque también soy alumno de la FAUBA y estábamos un poco hablando con ella de ese tema antes de arrancar el vivo. Karina es ingeniera agrónoma, magíster en Ciencia del Suelo y doctora en Ciencias Agropecuarias de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Es profesora asociada a la Cátedra de Fertilidad y Fertilizantes y secretaria de Desarrollo y Relaciones Institucionales de la FAUBA. También interactuamos mucho con Karina por el tema programa Sistema Chakra. Es profesora asociada, ya lo indiqué, también se desarrolla como secretaria de la Asociación Argentina de Ciencia del Suelo, institución o asociación con la cual tenemos también muchísima vinculación. Recuerden que pueden ir haciendo las preguntas durante la disertación de Karina, así ya las vamos recibiendo y las vamos procesando, así Karina ni bien termine, arrancamos con las preguntas. Ahora sí, operador, iniciamos la presentación de Karina. Karina, bienvenida al Congreso. Buenas tardes, es un placer compartir este espacio con ustedes en el marco del Congreso APRESID, bajo el lema Siempre Vivo, Siempre Verde, que va a tener que ver también con nuestra charla, que le va a gustar ese Siempre Vivo, Siempre Verde. Mi nombre es Karina Álvarez, yo soy profesora asociada de la Cátedra de Fertilidad y Fertilizantes de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. También soy secretaria de la Asociación Argentina de la Ciencia del Suelo, que está cumpliendo 60 años. Ahora les voy a pasar a compartir la presentación que va a guiar la charla. La charla tiene el título de Cuidando la Salud Física del Suelo. Cuando hablamos de calidad física del suelo, hablamos de aquellas propiedades físicas del mismo que afectan al crecimiento vegetal. Decimos buena calidad física o pedimos esa buena calidad física cuando decimos el suelo presenta resistencia a la degradación. ¿Qué quiere decir esto? Que si recibe la acción del viento, si recibe la acción de la lluvia, si recibe la acción del hombre, reserve o preserve su calidad física que resista a esos estreses o impactos. Por otro lado, queremos que el suelo funcione como un reservorio de agua y que permita amortiguar los déficits hídricos, que la precipitación realmente efectivamente ingrese al mismo, pueda ser retenida y vaya siendo entregada cuando el cultivo lo necesita. Y finalmente, que permita un buen desarrollo de las plantas, que sea un ambiente cómodo para el desarrollo de las raíces, para la emergencia de las plántulas y que allí sea un muy buen hábitat para la biota del suelo. Y ahí tenemos que hacer dos distinciones, porque la realidad es que el suelo tiene una calidad física intrínseca, genética, que es lo que se ha generado a lo largo del tiempo geológico, y hay suelos que son muy arenosos, otros que tienen muchas arcillas, otros que tienen un horizonte muy arcilloso, otros que tienen tosca, y eso hace a la calidad genética del mismo, no modificable por el hombre, pero a su vez sí hay una calidad física que cambia con el manejo antrópico, con el manejo que el hombre le da a ese suelo. A esa calidad física la llamamos dinámica y sí caracteriza la salud física del mismo. Entonces, si el hombre hace un muy buen manejo del suelo, tenemos una buena salud física, se conservan muy bien sus características originarias, pero si el hombre hace un mal manejo del mismo, esa salud física se va deteriorando. Una de las alteraciones más importantes y frecuentes es la alteración de la estructura.
que es bien una característica que es una de las que gobierna, o las propiedades que gobierna la física del suelo. Y a este deterioro de la calidad de la estructura es la compactación. Definimos compactación a un aumento de la densidad aparente del suelo, o sea, un aumento de los sólidos en el volumen del suelo, en un volumen dado de suelo, o un aumento de su dureza, o sea, de la resistencia mecánica, o a una reducción del espacio de poros que tiene, o a la presencia de estructuras desfavorables como resultado de la aplicación de fuerzas o cargas al mismo. Acá tiene que ver la acción del hombre. Aplica cargas, aplica estrés y cede ese suelo, generándose la compactación del mismo. Si vamos a este modelo de cambio de estructura del suelo, nosotros tenemos aquí, por ejemplo, una estructura deseable, la estructura migajosa, la estructura granular. Si hay una degradación por estrés, de laboreo, por pisoteo, por tránsito, por agua propiamente misma, que puede ser por lluvia directa, hay cambios en estos agregados del suelo, en la estructura del suelo. Aparecen estructuras menos deseables como bloques angulares o estructuras laminares. Ven acá la disposición de los agregados en forma de láminas y los poros que acompañan con una dirección horizontal que no favorece el ingreso de agua al suelo, o ya con situaciones más graves como estructuras masivas, donde baja mucho la porosidad y genera bastantes problemas para que este suelo, esto que vemos acá, estas estructuras, puedan ser bien exploradas por las raíces. Entonces acá vemos este cambio o degradación de la estructura del suelo, degradación de su salud física. ¿Qué produce esto? ¿No? Entonces, si nosotros vemos acá y estudiamos los componentes y nos fijamos en lo que es la agregación del suelo, los agregados del suelo pueden ser calificados por su tamaño. Llamamos microagregados aquellos que tienen menos de 200 micrones. Llamamos macroagregados aquellos que superan 200 micrones y son menores a 20 milímetros. Y terrones cuando son mayores a 20 milímetros. El hombre con el manejo no afecta todos los tamaños de agregados, de esta conformación y agregación entre las partículas minerales del suelo y la materia orgánica. Solo afecta a las de mayor tamaño, las de jerarquía mayor. Y asociado a esa jerarquía mayor de agregados están los macroporos, que son muy importantes porque son aquellos que determinan propiedades como infiltración, drenaje, aireación, crecimiento radical y emergencia. Toda esta cuestión que dijimos que hace a la calidad física del suelo. Después tenemos otro tipo de poro que son los mesoporos, que son los que retienen el agua útil. Estos son muy dependientes de la textura, o sea, el manejo del hombre no le impone, no los cambia o no cambia su proporción, pero sí el manejo del hombre puede afectar estos macroporos, que vuelvo a insistir, los que están en superficie me dan infiltración, los que están internamente en el perfil del suelo aseguran un buen drenaje y aireación, favorecen, o sea, por ahí crecen cómodamente las raíces y no tienen que generar sus propios poros y eso le demanda energía. Y por último, también cuando estamos pensando en esa semilla es por estos poros más grandes que puede producirse una emergencia con facilidad. Acá lo vemos, si queremos, de manera figurativa, ¿no? Y entonces lo que ven acá coloreado con azul son los macroporos, son esa porosidad, macroporosidad que asegura la infiltración cuando están en superficie, el drenaje, la aireación, el crecimiento radical. Y miren cuán distintas son estas en una situación de siembra directa que no está degradada, y en una situación de siembra directa pero degradada, con más tránsito, está bien, con a veces rotaciones más escasas. Miren cómo se nota esta continuidad de la macroporosidad y si pensamos que por estas líneas azules o todo este rasgado azul pueden crecer más cómodas las raíces, puede circular mejor el agua, puede circular mejor el oxígeno, miren las dificultades que encuentra en esta segunda imagen. Entonces, la compactación, ¿qué problemas genera? Reduce o impide la exploración del perfil del suelo por las raíces. O sea, genera a veces también problemas en la emergencia si pensamos en el cultivo recién sembrado y que tiene que, por ejemplo, romper una costra superficial, que es una impedancia mecánica. Limita el acceso
del cultivo a los recursos, porque si limita el crecimiento de las raíces acceden a menos agua y nutrientes que están en más profundidad o lateralmente. Disminuye, por lo tanto, la eficiencia de utilización de los mismos. Aumenta el escurrimiento superficial, o sea que el agua, en vez de infiltrar, se favorece el escurrimiento, eso es menos agua efectiva que entra en el suelo. Y también aumenta los riesgos de erosión y contaminación. Y, si lo quieren ver ya centrado en el cultivo, produce una disminución de sus rendimientos. ¿Cuáles son las cuestiones del ABC del proceso, así lo denominé, del proceso de degradación y regeneración de esta calidad de estructura, de esta calidad física que se da en los suelos y que tenemos que entender este proceso porque de ahí surgen las acciones que podemos hacer para cuidar la calidad física o la salud física del suelo? Entonces, nosotros tenemos un suelo que tiene una determinada calidad física, condición física del suelo. Y recibe un estrés. Entiendan esto, que el estrés, entendamos esto, que el estrés es el tránsito de la maquinaria, el pasaje de una labor, el pisoteo animal. Eso representa un estrés. El suelo recibe este estrés, pero a su vez es real que tiene capacidad portante o soporte de resistir a ese estrés. Y también tiene una determinada susceptibilidad a la compactación. Y acá me detengo un segundito. Entonces, por acá tenemos un efecto de estrés. Paso maquinaria, hago una labor, pasa el animal, todo eso implica un estrés. Y acá tengo lo que puede contrarrestar a ese estrés, que tiene que ver con la condición del suelo. Y su capacidad portante depende mucho de la humedad. Un suelo seco resiste el estrés perfectamente. Un suelo húmedo, cercano a capacidad de campo, pasando capacidad de campo, cede a ese estrés mucho más rápidamente, fácilmente. Luego tengo lo que se denomina susceptibilidad a la compactación. Los suelos con buena materia orgánica son menos susceptibles a ser compactados. Entonces, supongamos que tenemos este estrés, que tenemos una capacidad de resistir a ese estrés por parte del suelo, pero que es más fuerte el estrés que esa capacidad y el suelo cede, entonces se degrada, aumenta su densidad un poco tal vez, o aumenta su resistencia mecánica, o tal vez cambia estructuras más desfavorables, pierde un espacio poroso importante. Y pasamos a esta condición física del suelo II. En planteos de siembra directa yo acá dejo el suelo y digo, bueno, ahora sufriste un estrés, te degradaste, tu salud física se deterioró. ¿Qué mecanismos hay de regeneración? Hay dos mecanismos de regeneración que los podemos agrupar. En aquellos mecanismos que llamamos abióticos, o sea, que son intrínsecos y propios del suelo. Uno, claro, es la expansión y contracción de las arcillas del suelo, y para que este mecanismo exista necesito tener un determinado nivel de arcillas en el suelo, se dice más de 15%. Si esas arcillas son arcillas expandentes, todavía esto se vuelve más fuerte, esta capacidad de volver a regenerar la estructura perdida. Entonces, esta expansión, contracción depende del contenido y la calidad de las arcillas, y también de esto, de que el suelo sufra periodos de humedecimiento y secado que permitan su trabajo. Y esos son esas grietas que vemos. Si nos detenemos y miramos en superficie, el suelo está agrietado. Eso es el fenómeno de expansión y contracción. Las placas son más chiquititas cuanto más arcillas tiene, o sea, hay más trabajo y necesito ciclos de humedecimiento y secado. Ahora, esto es una parte, pero puedo promover toda esta reconstrucción de estructura mucho más favoreciendo los factores bióticos. Y las raíces, y ahí vamos, siempre vivo, siempre verde, son un factor fundamental para la agregación, por un mecanismo que después vamos a profundizar un poquito más, pero solo un poco más, que se llama enredado, binding, que vieron cuando uno descalza una planta sale junto con sus raíces un montón de suelo enredado en sus raíces. Ese es otro mecanismo de agregación, de regeneración de estructura de tipo biótico. Amén de la biota que hay en el suelo, ¿tá? Materia orgánica, alimento de nuestra biota que hay ahí en el suelo, ¿tá? Las lombrices trabajando y un montón de otra macrofauna que va haciendo a esta agregación. Entonces, por suerte, y gracias a la existencia de factores abióticos y bióticos
que permiten la regeneración de la estructura, llegamos a una nueva condición física del suelo. Y ahí vuelve a darse este patrón físico. Va a venir nuevamente seguramente un estrés, una capacidad de regeneración, y depende qué fuerzas van dominando y cómo se van compensando estas fuerzas de estrés con la de resistencia, con las de regeneración, es la salud física que finalmente tendrá nuestro suelo respecto de su estructura. Yo digo que es muy descriptivo esta idea o este modelo conceptual. Y a partir de ahí podemos plantearnos distintas medidas para prevenir o remediar. Esa es la cuestión, para prevenir el deterioro de la calidad estructural del suelo o para remediar, acá sería mejorar la salud, en este caso sería dejar que no se deteriore la salud física del suelo. Podemos trabajar en la prevención, hay medidas que son de prevención y otras medidas que son de remediación. Esto sería, me tomo un remedio, tengo un problema, un deterioro de salud, tomo un remedio, aplico una medida de remediación en este caso y logro el efecto que busco, ¿tá? Pero es inmediato, suele tener gastos. Y la otra es tratar de no llegar al deterioro, de prevenir el deterioro lo más posible. Eso lo puedo lograr controlando la fuerza aplicada al suelo, o sea, regulando la intensidad de tránsito. Ahí puedo manejar el control del tránsito, restringir las zonas transitadas en el lote, no someter a todo el lote a un tránsito sin control, jugar con el peso de las máquinas y el número de pasadas, porque si aumento de peso, en general tengo impactos más profundos de la compactación, pero a su vez, si yo voy a máquinas más livianas, aumento el número de pasadas. Entonces acá trabaja muchas veces el ámbito de la maquinaria buscando el mejor compromiso. Disminuir la presión que ejercen los neumáticos en el suelo y para eso tenemos que aumentar el ancho de los neumáticos de tal manera distribuir el peso de la maquinaria en una mayor superficie y generar un impacto que si bien abarca más superficie lo hace de menor manera, o sea, el impacto es menor. Manejar, si tengo animales en el sistema, la carga animal respetando la capacidad portante, lo mismo que el tiempo de pastoreo. Luego viene acá esto que es la capacidad portante, es respetar la capacidad del suelo a resistir el estrés. La variable más importante es el contenido hídrico del suelo. Un suelo que está en capacidad de campo un poco por arriba de capacidad de campo en cuanto a su humedad, es un suelo que si recibe un estrés cede rápidamente frente a ese estrés. Entonces yo puedo trabajar en respetar la capacidad portante trabajando con el suelo por debajo de la capacidad de campo. Algunas labores lo permiten, otras no, pero cuando lo permiten lo debería hacer. Luego tengo que me ayudan a mantener la capacidad portante, la actividad biológica y la materia orgánica, porque esto trabajan y ayudan a la susceptibilidad, a reducir la susceptibilidad a la compactación y aumentan la estabilidad de la estructura. Si voy por la vía de la remediación, tenemos la posibilidad de descompactar. Y acá hay dos caminos, una descompactación biológica, más lenta, ejercida por las raíces y la actividad biológica, muy ligada a la materia orgánica, a la actividad biológica, a los cultivos de cobertura, a las rotaciones de cultivos, a las raíces vivas. Pero es lento, no le puedo pedir que un solo ciclo haga un cambio muy brusco en la salud física del suelo. Necesita ser una constante de trabajo en nuestro sistema. O, por otro lado, la descompactación mecánica, que es la que se ejerce con algún escarificador. Ultivi, Paraplow, Paratil, un cincel. Está bien, esta labor mecánica inmediata de aflojamiento, de un aflojamiento muy rápido, pero inestable. Si queremos ver qué nos conviene, si remediar o prevenir, Chamen hace un review muy interesante donde compara distintas prácticas de manejo, algunas de remediación, otras de prevención, y cómo impactan sobre el margen bruto de la aplicación de las mismas del cultivo de trigo, en el cultivo de trigo. Entonces yo tengo suelos arcillosos, limosos y arenosos. Aplica prácticas de remediación inmediatas, descompacta todo el lote, descompacta en sectores o pasa un arado directamente. Y miren
los márgenes brutos, la mayoría negativos. Solo cuando hace una descompactación en sectores del lote, que son los que estaban o diagnostican como más compactados, obtienen un margen positivo. Piensen que esto tiene un efecto, tenemos un plus por rendimiento, pero tenemos también un costo por la práctica que aplicamos. Y acá muestra las prácticas de prevención. ¿Cómo cambia si yo uso neumáticos de baja presión? ¿Cómo cambia el margen bruto? ¿Cómo cambia si yo utilizo un tractor oruga donde la superficie de apoyo es muy grande y entonces diluyo toda la acción de la carga en mucha más superficie? O controlo el tránsito. Esto quiere decir, todas las máquinas, si soy muy estricto, tienen la misma trocha, solo entran siempre en las mismas huellas y solo termina afectado tal vez el 20% del lote al tránsito, el resto está intacto. Y este es el efecto. Y él se apoya todos márgenes brutos positivos, distintos según sea la textura del suelo. Y esto a él le da la idea de decir, miren, si lo quieren ver en números, lo podemos ver en otras variables, pero si lo quieren ver en números, vamos por la prevención. Que la remediación sea una opción una última opción, porque si yo hago una buena prevención, tengo mejor rentabilidad. Ya no los plantea por rentabilidad. Entonces, les voy a mostrar algunas prácticas preventivas y de remediación aplicadas acá en la región pampeana. Entonces, les voy a mostrar esta primera, que es prevención manejando el estrés compactante. Manejo el estrés compactante. Entonces, vamos a trabajar en manejar el estrés que recibe el suelo, en regular este estrés. Y ahí hay trabajos de Bota y colaboradores que lo que se proponen ellos es ordenar la cosecha. Dicen, bueno, la idiosincrasia argentina es muy difícil que en nuestros sistemas podamos unificar las trochas de todas las máquinas, etcétera, como sí se hace, por ejemplo, en Australia, en esquemas de tránsito absolutamente controlados en directa. Bueno, nosotros no, vamos por lo menos a plantearnos ordenar el tránsito en cosecha. Esto es un tránsito habitual, que es un tránsito desordenado, donde el carro tolva entra al lote, ingresa, descarga, va haciendo la descarga a la cosechadora, y esta es otra opción, que es decir, controlo la descarga, le dejo descargar en cabecera. La descarga se produce en cabecera y esto hace que el carro tolva no ingrese al lote. A veces, si los lotes son muy grandes, no llega la máquina o tenemos rendimientos altos, como puede ser en el caso del maíz, no llega la máquina cabecera y se generan calles de intermedia descarga. Entonces, esta es una opción. Y él la evaluó por 3 años, y la evaluó en cultivo de soja y la evaluó en cultivo de maíz. Y acá tenemos el promedio de rendimiento de los 3 años en situaciones sin control de tránsito. Acá ven la intensidad, que es más que el doble que con control. El de sin control de tránsito consume más combustible y, por supuesto, sin control tiene más capacidad operativa, o sea que puede hacer más hectáreas por hora que si yo controlo el tránsito. Pero el impacto que él muestra sobre el rendimiento en situación sin control y con control es muy fuerte en soja y en maíz, como promedio de 3 años, muy fuerte, el 25%. Aunque no tuviera esta magnitud y fuera menor, fuera la mitad, es para considerar ampliamente poder incorporar este factor de controlar u ordenar el tránsito de cosecha. Entonces dijimos, bueno, es viable, y ahí nos fuimos a trabajar con los productores. Entonces el grupo de La Paloma Gancedo, que estamos en Oeste Chaco y estamos en el este de Santiago, dijeron, vamos a llevarlo a la práctica. Y dijimos, vamos a probarlo, porque tal vez estamos sugiriendo algo que pueda resultar de mucha complejidad. Entonces medimos el año pasado. Estos ven son los lotes. Miren lo que tiene la tirada de este lote. No se podía llegar a la cabecera, con lo cual se generó una calle intermedia de descarga. En este sector todo se descargaba acá y acá. El carro tolva no pisaba el lote. Fíjense que acá hay cosas, está así, se cosechó de tirada y entrando el carro tolva, y ahí se ven algunas huellas y demás del carro tolva. Y medimos los tiempos operativos, y los tiempos operativos netos fueron en promedio 20% superior cuando la cosecha se realizó con control de tránsito. Acá vemos los minutos por hectárea, muy parecido a los datos de Bota y colaboradores. Y veíamos también la impresión de aquel que lo estaba llevando adelante y decía, no, bueno, nosotros pensábamos que íbamos a tardar mucho más. Es un 20% más de tiempo. A su vez,
hicimos un control de la presión de neumáticos porque queríamos ver, se dice que muchas veces se trabajan con los neumáticos sobreinflados y ahí estoy disminuyendo el área de contacto y aumentando la presión, pero no, era la correcta, entonces vimos que ese punto estaba bien trabajado y los operarios reforzaron esa idea, ellos lo controlaban y lo respetaban. Entonces esto también nos permitía entender el sistema. Acá tenemos el número de huellas en la situación sin control y con control. Vemos que en sin control tenemos 20 huellas, estas son huellas en 50 metros lineales, acá tenemos 13. La humedad al momento de cosecha, de 0 a 20, y esto lo reporto para que entendamos los resultados, era de 21,8 con un mínimo de 18% y un máximo de 27, estando en casi todos los casos por debajo de capacidad de campo. O sea que teníamos relativamente buena capacidad portante. Sin embargo, este es el impacto que se produjo en fuera de la huella y en la huella. La densidad aparente fue una de las cosas que medimos, fuera de la huella y en la huella. No hubo cambios. Tasa de infiltración. Significativos los cambios al 10%, pero miren qué caída importante en la tasa de infiltración fuera de la huella y en la huella. Es la variable, digamos, es una variable que realmente fue muy sensible al pasaje del rodado. Y también lo fue la resistencia mecánica, la penetrometría. El suelo se endureció, miren, esto es no huella y huella, sustancialmente en la huella. Entonces vimos que es de interés controlar u ordenar el tránsito en cosecha. No es tanto el tiempo operativo más que demanda, pero sí se reduce mucho el impacto, produce una buena reducción del impacto en variables como la tasa de infiltración, que realmente es muy valorable poder sostenerla, y en la resistencia mecánica, en el endurecimiento del suelo, que es uno de los problemas que tenemos muchas veces, que es que el suelo se endurece bajo siembra directa. Entonces, esto fue. ¿Y cómo siguió la historia? Bueno, el grupo de productores que tenía la propia maquinaria siguió con esta tesitura del control de tránsito. Lo adquirió, no lo vio como no posible. Luego, vamos a mecanismos de prevención y regeneración. Y ahí tenemos a la materia orgánica y a las raíces vivas. Más materia orgánica en el suelo implica menos inestabilidad estructural. Esto quiere decir más resistencia a la degradación, más materia orgánica, menos densidad aparente, más poros, más materia orgánica, menos susceptibilidad a la compactación, le da resistencia al estrés. Pero quiero muchas raíces vivas porque eso hace a que tenga menos estructuras desfavorables. Las raíces vivas son fundamentales en este mecanismo de agregación que vemos representado acá muy bien, que es el mecanismo de enredado o binding, que lo dan las raíces, lo dan las hifas de hongos, y ahí aparece la biota, porque no es solo raíces, es toda la biota que hay en el suelo, que es maravillosa. Y aquí tenemos el otro mecanismo de agregación, pero que es más de pegado, que es el de la materia orgánica. Acá tenemos dos de los mecanismos bióticos de agregación, el de la materia orgánica por pegado y el de enredado por las raíces. Entonces, tener raíces vivas todo el año, si es posible, tener mucho aporte de materia orgánica favorece tantos mecanismos de prevención porque se resiste más al estrés como de regeneración, permite volver a recuperar salud física del suelo. Luego vamos a esto, que es la solución rápida, lo que se llama la salida rápida, que es la remediación, la descompactación mecánica. Y acá lo ilustro con varios ensayos que se realizaron en la región pampeana, en distintos lugares. Acá les reportan 2 cultivos en soja y en maíz. Y acá tenemos la variación del rendimiento, con foco en rendimiento nada más, ¿no? Que produce la descompactación en soja, que son 4 ensayos, es positiva, está alrededor del 6%. En maíz, que tuve que desagregar los datos porque en 16 casos la respuesta del rendimiento era favorable, más o menos del 7%, pero en 5 casos era tremendamente desfavorable.
Estos casos desfavorables ocurrieron en dos situaciones. Lomas Arenosas, del oeste de Buenos Aires, donde evidentemente se rompe el equilibrio hídrico con pasaje del descompactador, disminuye en parte la cobertura, por otro lado tal vez propicia un consumo temprano del agua y en el momento crítico luego no la tiene disponible. Y esto mismo que describo, esto de un consumo exacerbado al inicio y después la falta de disponibilidad en el momento crítico, también nos pasó en Acevedo, que es un suelo, serie Ramallo, que tiene un horizonte BT fuertemente textural, muy rico en arcillas. Entonces consumió un montón, llega el periodo crítico, localizado a fines de diciembre, se encuentra con que el reservorio de agua tiene poca agua y un horizonte B que dificulta la exploración. Entonces, cuidado, si descompactan, el suelo queda con menor resistencia a la penetración o resistencia mecánica. El suelo es más susceptible a ser compactado, pierde capacidad portante y terminamos después con escenas como estas, después de la cosecha, que suele ocurrir con abundante lluvia. Entonces, pan para hoy, hambre para mañana. Hago una labor con el costo energético, con todo lo que implica, con otros costos ambientales y resulta ser que no dura un año, dura un ciclo de un cultivo, porque después voy a una situación igual o peor que la anterior. ¿Está bien? Entonces, ojo con el manejo de la descompactación. Si descompacto, después prevengo, porque si no, dura un solo ciclo. Entonces, ahora y ya para ir cerrando, pasamos a una lista de acciones que podemos esbozar para cuidar la salud física del suelo, desde este punto de vista de su calidad estructural. Podemos controlar la presión de neumáticos y saber que estamos trabajando con la presión correcta, que es la de manual. Ir yendo a tipo de neumáticos que aumenten su superficie para que se reparta el peso de la máquina en una mayor superficie y baje la presión de contacto. Luego, respetar el contenido hídrico del suelo en cosecha, porque ahí le damos capacidad portante. Y eso a veces lo puedo hacer. Por ejemplo, el maíz muchas veces me lo permite hacer, diferir la cosecha, la soja no. Controlar el tránsito de la cosecha, ordenar el tránsito en la cosecha, ordenar la descarga. Aumentar el número de cultivos, o sea, el número de días de cultivos con año. Pero ojo, porque si esos cultivos que yo voy aumentando son todos de cosecha, ojo, porque estoy también aumentando el estrés. Aumento la regeneración, pero aumento el estrés. Entonces, por favor, que esa intensidad tenga que ver mucho con la introducción de cultivos de cobertura, cultivos que tienen menos aplicación de estrés. Entonces, se le da más respiro o toma más importancia la regeneración que producen sus raíces. Maíz o gramíneas en la rotación por sus tipos de raíces, tener y sostener buenos contenidos de materia orgánica. Si aplico una labor mecánica, luego tengo que ser riguroso en toda la aplicación de las medidas preventivas, porque si no esto dura muy poco, es una medida inestable en el tiempo, de baja residualidad. Entonces ahora les voy a hacer dos cosas, voy a hacer a la vez. Por un lado, les recomiendo ir a la Asociación Argentina de Ciencia del Suelo. Ahí van a encontrar y poder bajar gratuitamente un libro que se llama Compactaciones Naturales y Antrópicas en Suelos Argentinos, que recopila hasta el año pasado todos los desarrollos de investigación que hay en el área de la calidad física. Y por otro, tienen la revista, que es de divulgación, que es la de la Asociación Argentina de Ciencia del Suelo, que es Nuestro Suelo. Invito a conocer la página de la asociación y poder acceder a estos materiales gratuitos. Y les dejo planteadas estas 4 preguntas para que vayamos a la discusión. ¿Percibe un deterioro de la calidad física de los suelos en su sistema de producción? ¿Lo tienen presente esto de la calidad física y salud física del suelo en sus sistemas de producción? ¿Qué acciones de prevención o remediación aplica? ¿Aplica algunas de todas las que vimos que las tiene puestas en acción? ¿Qué acciones de prevención o remediación de la lista ahora estaría dispuesto a aplicar? Ahora podría decir, mira, esta me parece factible y esta no. A mí me interesa saber eso. Y luego sugiere acciones de prevención o remediación de compactación distintas a las de la lista, porque tal vez mi lista no fue completa. Entonces ahora con esto los dejo estas preguntas para que iniciemos la sesión de preguntas. Les agradezco mucho haber compartido este espacio conmigo. Algo de la presentación.
Invito a Bueno, conocer un la página de la segundo que voy asociación y a... poder acceder. Ahí está. Disculpen, tenía... Espero que se escuche bien, confírmenme cualquier cosa. Karina, ¿me escuchás bien vos? Yo te escucho bien, Marcelo. Ah, Sí, sí. perfecto. Bueno, muchas gracias. Voy a ir acá a las preguntas, que hay varias, muchas se podrían agrupar, pero bueno, voy a empezar por esta, Karina, ya que estamos en el Congreso Siempre Vivo, Siempre Verde, muchos hablan del efecto de los cultivos de servicio en la descompactación y específicamente refieren a qué especies deberíamos incluir en esos cultivos de servicio, en esos cultivos, en esas mezclas de cultivos de servicios para que tienen más capacidad para descompactar y referido a eso, ¿cómo ves, que me imagino que es lo mismo que vos dijiste antes para otras acciones de remediación, cuán durables ves que son esas acciones de descompactación que generan los cultivos de servicio? ¿Qué especies, qué efecto es y cuán durables son Bien. las acciones de descompactación? Acá voy a dar mi opinión, ¿no? La variedad de tipos de raíces es sumamente interesante. Las que van por la pivotante y abren un determinado camino o poro, como también las gramíneas con su profusidad. O sea que a mí me parece que es interesante la combinación de raíces y muchas veces esa combinación da la posibilidad de fijación de nitrógeno. Y ahí vamos a una mirada más amplia del cultivo de servicio, donde me da más que uno o dos o tres servicios ecosistémicos, sino que podemos sumar al de mejorar la calidad física a darme también calidad química a partir de la fijación de nitrógeno. Entonces, casi te diría, quiero raíces, si son combinadas, mejor. Si son combinadas, mejor. Y lo que es muy importante es su sostenimiento, es una práctica que tiene que sostenerse en el tiempo. No es una práctica la actitud, que regenere en un corto periodo. Produce un cambio, porque lo hemos evaluado y produce un cambio. El mismo cultivo que uno usa para cosechar produce un cambio en su ciclo, pero para que tenga una magnitud de importancia tengo que sostenerlo en el tiempo. Y si me permitís, Marce, decir algo, las raíces vivas son muy deseables, pero si todas las raíces vivas están atadas a cosecha, a hacer un cultivo de cosecha, ojo con el estrés de la cosecha, porque voy sumando estrés de cosecha y estreses de un montón de prácticas que van durante el cultivo, de prácticas de tránsito. ¿Tá? Y me dijiste otra cosa, ¿no? La descompactación mecánica. Bueno, ya que estamos con la descompactación mecánica, que algunas preguntas van en esa dirección, también algo explicaste, pero bueno, ¿cuán durable puede ser? Lo explicaste vos, de una descompactación mecánica, y acá alguien pregunta cómo ve la adopción de una interremediación que combine una opción mecánica con la biología, por ejemplo, pasar un escarificador cincel acá y sembrar un cultivo de servicio buscando que explore más el suelo, o sea, como combinar, ¿no? Obviamente que, bueno, la institución está, no ve, digamos, correcto meter escarificadores y labores mecánicas, pero bueno, son las preguntas que llegan y está bueno discutirlas y después yo te voy a hacer alguna también al respecto. ¿Se entendió la pregunta? Sí, claro que sí. Yo siempre lo que digo es que es una última opción lo mecánico, pero después de que hago esa descompactación mecánica tengo que tener un cambio de actitud, de acción, de respeto de la salud física, porque un suelo descompactado mecánicamente le mejoré la macroporosidad, pero es una macroporosidad sumamente inestable y el suelo también queda más flojo y vulnerable a ser compactado. Entonces, si yo aplico una labor mecánica, de ahí en más comienzo con todo un juego de acciones que me permitan mantener esa macroporosidad que logré de manera mecánica. Raíz, respeto de la capacidad portante, respeto de la capacidad portante, usar, tratar de evitar tránsito innecesario. O sea, que sea como un punto, si quiero, de cambio, pero luego voy por las acciones preventivas. Siempre es mejor prevenir que curar.
Y muchos de los ensayos que yo mostré en su momento de descompactación mecánica, 12 hice una vez en 2 años, 12 hicimos. De esos 12 solo pude medir al año siguiente la residualidad de la práctica en 3. Porque el resto habían sido cosechados, 250 milímetros llovieron en marzo, se cosechó. Tuvieron que después pasar rastras para poder borrar lo que había pasado. Entonces, cuidado con lo mecánico. Cuidado. También hablando de prevención, lo que veo es que cuando estamos en cosecha, el productor se setea que está en cosecha, hablo en general, y se olvida que después sigue la película. Muchas veces también tiene que ver con el uso de la tierra en contrato anual, un montón de cosas que también ayudarían a pensar diferente si pudiésemos mirar a largo plazo las acciones. A veces entramos como sea a cosechar y tenemos huellones, ¿no? Pero eso es un tema que se ve, pero todo lo que no se ve, que es toda la compactación, ¿no? que está en ese campo. Y casualmente acá me preguntan, en el caso de la compactación por tránsito, dependerá, me imagino, de la textura y un montón de cosas, pero ¿cuántos centímetros por debajo de la pisada llega el efecto de la compactación? Depende de muchos factores eso. Y una cosa importante desde el punto de vista de la maquinaria es que el peso total de la máquina es el que gobierna hasta dónde llega la profundidad de la compactación. O sea, cuando vos tenés una máquina muy pesada, ese peso total hace que llegue más profunda la compactación. También si ese suelo está húmedo, esa cebolla de compactación es más profunda. Entonces uno mide 45, 50 centímetros y medís compactación, resistencia distinta, mayor. Y el tema es que arriba la oportunidad de remediación es mayor porque tengo más raíces, tengo más ciclos de humedecimiento y secado que son esenciales para volver a reestructurar. Pero a veces ya cuando voy a más profundidad tengo menos materia orgánica, menos raíces, por lo menos mecanismos bióticos, ¿tá? Capaz que gano un poco de arcilla, pero siempre lo más profundo es muy difícil de recuperar, es más difícil que lo más superficial, en calidad física. Perfecto. Zona Villegas, me dice la pregunta acá, apludores típicos, compactaciones superficiales y otra capa más de compactación a 12, 15 centímetros en limo como estructura laminal. ¿Cuál sería la hipótesis del problema y si con cultivo de cobertura se podría mitigar o solucionar esto, este problema ligado a la textura y manejo? O sea, apludores, Villegas, como 2 capas de compactación y diagnóstico y solución. Y solución. Si vos me decís de ver tantos datos de compactación o de lo que medimos nosotros que nos ayudan a caracterizar la compactación, la directa subcompactación está ahí, entre los 10, 12 centímetros. Ahí se asienta, ahí tenés una capa con muy baja porosidad, con algunos poros que ves de algunas raíces aislados, pero ahí es donde se asienta el mayor endurecimiento. En superficie, muchas veces de 0 a 5, capaz que tenés láminas, pero son láminas débiles, no son endurecidas porque tenés mucha materia orgánica. Esa zona donde describe esa compactación es bien la compactación donde uno encuentra esa panza que se produce en directa, ¿no? Del tránsito. Los limos y las arenas finas, que es lo mismo, porque cuando a veces tenemos arenas son finas, son frágiles, ceden fácilmente, son frágiles. Y son suelos que necesitan de vuelta, son esos suelos que necesitan el rigor, o sea, necesitan sí o sí las raíces para tener estructura, porque sus arcillas no son lo suficiente para regenerar, entonces necesitan esas raíces y de vuelta, dependiendo del grado, tal vez podría pensar en una descompactación mecánica, pero nada más que para después tener una conducta distinta y un respeto de tener raíces vivas, de simular el sistema original de la naturaleza y el respeto de la capacidad portante cuando lo pueda hacer, porque viste que las cosechas son desesperantes, eso sí, desesperadas, como vos decías, Marcelo, pero a veces tengo la chance de decir, pará, tengo maíz, puedo regular esto, lo puedo aplazar. Y hay otros cultivos que no te lo permiten. Bueno, permitite, el año que vos podés hacer las cosas, ¿viste esa lista de acciones que daba? Vos todas las que puedas hacer, metelas. ¿No? Y tampoco te pongas mal por alguna no poderla hacer por otras cuestiones estructurales de manejo del tiempo, ¿no? Y operativas.
pero tenerlas siempre presente y si las puedo respetar o veo la oportunidad de aplicación, hacerlas. Hay una pregunta acá que para mí tiene una entrelínea en el que la hizo, Sí. imagino, y yo le voy a agregar algo más. Dice, veo que en la lista de acciones propone el paratil. Entonces, dice la pregunta, ¿puedo usar el paratil todos los años si tengo el problema resuelto? Ahí No, termina la pregunta. Y yo agrego, ¿qué opinás? Ahora vas a contestar eso. ¿Y qué opinás de toda la web, de todas de las conexiones que se van generando entre el bioma, entre las raíces? Y yo disturbo, ¿no? Así todos los años para resolver. no, a ver, yo siempre, mira, estoy vieja, Marcelo, yo digo, Vamos. nuestra mejor docente es la naturaleza. Entonces yo siempre digo, donde estemos parados, miremos cuál es el sistema natural. Entonces te vas a encontrar nuestros pastizales, en la región donde yo estoy, Marce, acá en el norte de Buenos Aires, sur de Santa Fe. Si vamos a Chaco y a Santiago vas a ver el esquema de monte, combinación de raíces, profundidades distintas, extracciones distintas de agua. Entonces, la labor mecánica es una labor sumamente disruptiva. No hay nada que, digamos, no es que me aporta si está muy comprimido, porque fui muy mal, o si hice muy mal las cosas, puede descomprimir, pero a partir de ahí yo tengo que trabajar con los factores bióticos y abióticos. Los abióticos son los que el suelo me da por su génesis y los bióticos es exacerbar toda la vida del suelo. Y respetar su capacidad portante, respetemos al suelo, es lo mismo que uno, vos decís, párate, yo puedo resistir cambios, estreses, puedo tener resiliencia, pero ser respetuoso porque si es constante el estrés, mi resiliencia, mi capacidad de resiliencia se va agotando. Y eso es lo que tenemos que ver en el suelo. La lista esa no propicia, lo puse al último porque para mí es lo último. Y si lo hago es para que al ser lo último empieces con todo lo de arriba a aplicar. De acuerdo. ¿Tá? No digas que estás vieja, Karina, por favor. Sí, sí. No, para nada. ¿Qué indicadores sencillos de medir sugiere para evaluar la calidad física de suelos en argidoles a pludoles típicos? Y Sí, agrega, ¿la infiltración instantánea podría ser una? miren, de trabajar tanto con física, los indicadores físicos son complicados. Los que son más sensibles son muy variables. Con lo cual yo lo que recomiendo, primera recomendación es guiarse por lo que me dicen los trabajos técnicos y científicos. Si el trabajo técnico y científico me dice aumentar la intensidad de cultivos, que esa intensidad de cultivos sea de la mano de cultivos de cobertura y demás, y eso a mí me propicia menos resistencia a la penetración, me favorece la densidad, aumenta la infiltración, adquiero esas prácticas. Más que tratar a veces de estar monitoreando indicadores complicados. El más sencillo de todos es el de ver calidad estructural. Y eso está un lindo descripto. Si quieren, Guillermo Peralta lo usa mucho y a mí me encanta. Cuando estoy acompañado con él, siempre está aplicado en nuestros trabajos. Que ese es muy visual, es muy sencillo porque es palada, es ver cómo se desagrega, qué tipos de agregado, qué tamaños de agregado. El resto de los indicadores físicos son complicados para decir como técnico medilos, como productor medilos. Sí me parece que puedo, o sea, lo aplica el científico, lo aplica el técnico, enumera prácticas y yo sigo como una serie de buenas prácticas que está testeado que mejora la calidad física. Esa es mi opinión, Marce, pero de muchos indicadores es así. Perfecto. En suelos arenosos del sur de Córdoba, alto porcentaje de arena. La cosecha de maní, ¿cuánto degrada la salud del suelo? Muchísimo, mucho, para mí mucho. Hay que ser muy respetuoso. Es un cultivo que es de los cultivos que me producen mucho disturbio por su forma de cosecha, por el suelo descubierto, por todo lo que implica. Y abre otra degradación física que es la más grave, que es la erosión. Porque yo abordé el deterioro estructural, pero la peor degradación es la erosión, porque ahí hay migración de suelo y hay una parte irrecuperable de esa calidad perdida, ¿no? Porque acá con la física podemos pelearla, la peleamos con las raíces, la peleamos con la materia orgánica, pero cuando las partículas se me volaron,
y las más deseables en el caso del oeste, porque aparte lo más fino es lo que se va, hay un cambio textural y eso no lo remonta. Entonces, ser muy cuidadoso, pero ahí ya el alerta pasa más por la erosión, ¿no? A mí me preocupa eso. En esta pregunta que sigue ahora, veo una oportunidad para la Asociación Argentina de Ciencias del Suelo, para PRESID también, para la FAUBA, ¿no? Porque yo mientras estaba escuchándote también lo pensaba. ¿Cómo sugiere que sea el tránsito en la cosecha? También teniendo en cuenta lotes con terrazas, sembrables. Agrega, capaz lo dijo, pero se me cortó un rato. Es verdad que se cortó un poco la representación en algunas zonas. Lo que acá yo te digo es que, agrego esta pregunta a esto, ¿no te parece que habría que difundir con material fácil de divulgación, piezas de comunicación, sugerir cómo debería ser el tránsito en cosecha según la longitud del lote, Me rinde, encantaría. ¿no? Pero algo simple que lo tenga pegado el contratista, capaz que en la máquina, ¿viste? Sí, Como vos sabés. hace muchos años, ya que hablamos de la edad, algo así, ¿viste? Que, mire, estos son el diseño del... Así debería diseñar el tránsito en su lote, depende de la longitud, del rinde. Bueno, te dejo un poco con la Vos sabés, Marce, que porque cuando leí yo los trabajos de Bota y colaboradores, eran muy auspiciosos en controlar una sola acción, que era la cosecha, ¿no? Porque los australianos son hiper estrictos, y ahí te quedás con un 10, un 20% de lote transitado, entonces, bueno, pero acá era regulación. Yo quisiera probarlo, por eso con la gente, con los productores de Chaco y Santiago fueron arriesgados. Yo digo, vamos a ver, porque y a ver qué siente el que está cosechando, si le complicás la existencia un montón, si no es tan importante, si es fácil este trazado, porque hay muchas veces que tenés que jugar con calles de descarga intermedia y estimarlo por el rendimiento según el cultivo que estás haciendo. Todo eso nos empezó a pasar, ¿viste? Y no fue tan difícil, Marce, ¿eh? Lo hicimos con tesistas que fueron y demás, y no fue tan difícil. Y lo que sorprendió mucho fuera esto, un 20% más de tiempo operativo, que todos le metían un costo operativo mucho mayor. Pero, por ejemplo, esa práctica que tiene toda su estrategia, yo la reservaría para cuando no estoy respetando capacidad portante del suelo, ¿no? Marce, ¿se entiende esto? O sea, cuando estoy trabajando, claro, suelo húmedo, ahí. Pero capaz que si tengo capacidad portante en el lote, puedo trabajar con más tranquilidad con el tránsito, ¿viste? Sí, yo imaginaba algo simple donde, bueno, lo dijiste bien recién, ¿no? Como algo que se pueda difundir, lo contaste bastante en la presentación, ¿no? De descargar en cabeceras, el lote es muy largo y mucho rinde hacer una calle intermedia. Intermedia. Seguro que hay mucho para ver ahí. Eso hay mucho para hacer, y una de las cosas que queríamos hacer en estos lotes que comenzamos a manejar así era sostenerlos en el tiempo, porque también las parcelas demostrativas son muy importantes para que uno vea en el largo plazo los cambios que puede producir. Esto es otra cosa, Marcelo. Tenemos que aprender a ampliar nuestra visión hacia el largo plazo, con toda la dificultad que eso implica en nuestro país, ¿no? Porque hay cosas que hoy tal vez no veo el impacto y mañana las tengo. Hay cosas favorables que voy haciendo, pero que necesito una suma de prácticas y de tiempo para empezar a verlas. Entonces, el desarrollo de una visión a largo plazo, de una paciencia, de una constancia, de un hábito, es fundamental para después reconocer ese cambio en la salud, que se traduzca en variables, en muchas. Porque ahora nada más no es el rendimiento nada más, son muchas cosas. Hay muchas preguntas, Karina, muchas preguntas. Y tenemos que ir medio cerrando, tengo que elegir algunas, muchas las fui agrupando. Esta dice, ¿a qué le atribuye las amplias diferencias que vio en los rendimientos de maíz por las labores de remediación? Bueno, puede ser por los años, pero también a mí me lo marcó mucho los ambientes en los que me pasó. Les voy a contar. Lo dije en la presentación, pero los maíces de las lomas arenosas del oeste bonaerense que habían pasado para Til, yo creo que son los trabajos de Richmond, de Pablo, y después uno nuestro en Acevedo, suelo Ramallo, ahí es como que uno infiero, ¿no? En Ramallo lo vi. Uno desata un consumo inicial muy fuerte de agua, porque tal vez accede rápidamente al agua al cultivo, ¿tá? En esa descompresión inicial. Y si después lo espera el periodo crítico, que es cuando
20 días antes, 20 después, cuando está en floración, se encuentra con que ahí no tiene buenas lluvias, consumió antes innecesariamente y se encuentra con un reservorio ahora muy escaso y muy mal reservorio genético en ambos casos, ¿no? Yo lo atribuía a eso porque lo vi son dos suelos absolutamente distintos, pero que tienen en realidad una reserva hídrica limitada genética. Uno por muchas arenas y el otro porque tiene un horizonte fuertemente textural, con muchas arcillas, difícil de explorar. Ahí eso es. Y después otra cosa llamativa, que yo no trabajé con esos datos, pero hay ensayos donde muestran mucha respuesta a la descompactación mecánica de la soja cuando la soja tiene muy bajos rendimientos y en la zona muy cercana a nosotros, donde hay bastante arcillas en el suelo, en zona de Luján, ¿viste? O sea, por esta zona bien. Que yo esos datos no los tenía ahí presentados. Ahí también hay una respuesta muy fuerte a la descompactación en suelos muy arcillosos y la soja presenta ese destrave. ¿Me diste la compactación que dejan los silobolsas en los... No. 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 Aparte, supongo que, bueno, debe ser acotado y en alguna... Es acotado, claro, siempre piensen en superficie afectada, ¿no? Pero... Bueno, estoy repasando, me parece que primero además tenemos que dejar, pero creo que estamos ya con la mayoría de las preguntas, porque hay muchas, pero muchas se fueron repitiendo. Así que bueno, Karina, un placer tenerte en el Congreso. Gracias, Marce. La verdad que un placer escucharte y es un tema apasionante para los que estamos en sistema de directa, como muchos de los que estamos acá. El tema de salud física del suelo es el tema que siempre tienta a salir de la... Eso y maleza resistente son a veces las dos razones que más vemos. Son tentadoras, sí, Marce. Y hago la última acotación, porque algo que le pasa desde la calidad física a nuestros suelos no es que aumenta mucho su densidad, sino que se vuelven duros. Entonces esa dureza nos preocupa muchas veces. Y es sí una característica muy propia de nuestros suelos en directa, ese endurecimiento, que no es tanto a veces lo que impacta en el rendimiento, pero sí es muy visible a veces para nosotros. Vos sabés que me ha tocado varias veces representar a la institución, inclusive dar alguna nota por el Congreso, ¿no? Y uno enfoca en lo que es siempre digo, siempre verde, la intensificación sustentable, habla del balance de consumo de agua, de la fijación biológica de carbono, de nitrógeno, del control de malezas, y tendríamos que agregar esos parámetros del tema de compactación y de salud física del suelo, porque seguramente que la combinación de raíces, o sea, seguro que pasa, pero es algo que deberíamos también agregar a los argumentos de por qué ir a una agricultura siempre vida, siempre verde. La siembra directa abandona ese respiro mecánico superficial, inestable, poco duradero que te daba la labranza. Entonces tenemos que ser muy respetuosos de ser como la naturaleza, porque la siembra directa se parece a cómo es la naturaleza, pero la naturaleza no tiene los estreses que estamos aplicando muchas veces en el suelo. Entonces tenemos que aprender, viste, en este esquema que yo planteaba, a manejar el estrés para que esa capacidad regenerativa del suelo pueda compensar ese estrés que le aplicas, este juego de estas dos variables. Porque piensen que la física es uno de los factores que en directa hay que cuidarlo mucho, la calidad física del suelo, ¿no? Y bueno, seguro. Con estos dos argumentos, regular el estrés y aumentar la regeneración. Seguro. Y otro factor que me acuerdo de haberlo escuchado a Luis Wall, que tenemos que ya en el mundo hay estudios, ¿no? Que habla de esta web subterránea, en los bosques que queremos que se construyan los sistemas productivos y que eso también seguramente tenga beneficios que hacen que cualquier labor que disturbe tengamos que arrancar de cero con un montón yo no sé si arrancás de cero, pero arrancás de un montón atrás después de haberlo hecho. Rompiste el enredado. Hoy vieron uno de los mecanismos, el más importante de las raíces es el enredado. El enredado lo rompés con una labor, pero lo rompés. Porque fíjate que es lábil, es un enredado. Y esa sensación de que uno saca una planta y sale todo el suelo ahí enredado, eso es lo que vos buscás, esa es la agregación. Y eso es muy fácil, eso mecánicamente se destruye. Bueno, de vuelta, un inmenso placer tenerte en el Congreso. Igualmente, Marcelo. Somos un montón, como dije, por chakra, por la sesión del suelo, así que
Gracias a vos y a todos. Es un placer trabajar para la facultad con ustedes y venimos trabajando fuerte con chakras. Muy, muy bien, Marce. Así, bueno. Un gusto. Un placer. De vuelta, gracias a todos por participar de este taller y nos vemos en la próxima. Sigan el Congreso de APRESID, siempre vivo, siempre verde. Muchas gracias. Verde. Queremos el verde abajo también. Tal cual. Necesitamos que arriba esté verde para que abajo esté vivo. Muy bien. Muchas gracias.